Pero Ok. esto llegando a la parte de lo que son las etapas, ¿no? De la parte del flujo, de cómo está constituido, ¿no? La parte de la digitalización, el diseño y la producción, que son siempre las tres etapas que se dividen cuando uno va a hacer un trabajo de flujo digital, ya sea hasta la parte entonces de la fijación adhesiva, ¿no? Que la parte de, digamos, de toma de información, colecta de información, pasar a un software de diseño, planificación 3D, y después pasar a otro software que sea entonces donde uno pueda planificar lo que es el nesting o el fresado, ¿no? O la creación aditiva de algún objeto 3D, ya sea a través de fresadoras o impresoras 3D o etcétera. Pero entrando ya un poco más, la parte de digitalización, siempre va a constar entonces de fotografías, rayos X, escáner intraoral, o sea, hay diferentes tipos de escáneres que no nos vamos a meter en nada de eso, pero más que nada entonces como para ir entendiendo cómo la vamos a ir llevando. La parte también de obtención de imágenes volumétricas, como son entonces los CBCT, que ahora cada vez tenemos más oportunidades porque cada vez se encuentran mucho más accesibles hacia el paciente. Las cantidades de radiación no son las mismas que se manejaban antes para poder obtener una CBCT. Y podemos entonces también hacer la parte de la segmentación, ¿no? Que podemos trabajar nada más en áreas de interés y podemos entonces dedicarla, ¿no? Al mandar una orden de laboratorio que nos permitan entonces trabajar un área que sea específica, que abarate también un poco el coste, ¿no? Para el paciente. Pero siempre poder entonces contar con imágenes en tercera dimensión, ya sea también del diente, el tejidos y también entonces los tejidos que no vemos, como el hueso y todo lo que son los tejidos circundantes del diente, nos permiten a nosotros poder entonces comprender mejor qué es lo que vamos a hacer y poder entonces también poder delegarlo mucho más fácil con nuestros colegas. Entonces, el formato que siempre vamos a conocer como el formato DICOM va a ser entonces el formato que nos van a entregar la mayoría de las veces para trabajar. Y entonces podemos a poder nosotros jugar con diferentes gradientes de volumen para poder nosotros ver desde la parte facial hasta la parte también, entonces dividirlo a hueso o dientes, ¿no? Y poder entonces analizar todas las estructuras que le dan soporte al diente y al diente en sí mismo. Y una herramienta, bueno, yo, si no sé si te ha platicado o si has visto que yo doy curso de fotografía clínica también. Mm. O sea, aparte porque la fotografía siempre fue el comienzo, digamos, de todo, porque de repente era la herramienta que podía yo, en verdad, tener mucho más accesible en la clínica y a través de ella poder entonces yo recurrir para poder ordenar mis pacientes y poder también elaborar lo que son mis planes de tratamientos. Porque yo siempre le digo en el curso, ¿no? Tú puedes ver entonces, ves un paciente y ves 28 dientes, lo que te acuerdes de ellos, ya puedes tener la historia clínica llena, pero nada como una imagen, ¿no? Para poder nosotros en verdad poder recapitular al final del día y poder entender el proceso al que quieres llevar al paciente y también entonces compartirlas con él mismo, ¿no? Para poder entonces él entienda la situación de enfermedad en la que se encuentra o hasta dónde lo quieres llevar. ¿Tus cursos son virtuales o presenciales? Presenciales. Y sabes que lo virtual no es algo que en verdad me apasionara, ¿no? Lo intenté en algún momento, pero era algo como que de repente sentías así un poco más de espacio, ¿no? Y de repente me gusta más la interacción física con los alumnos, entonces eso se me daba más y era como que algo que más que disfrutaba, ¿no? Yo creo que Está, el curso se volvió algo más como de disfrute, ¿no? De verdad, de compartir, porque no solo era el tema de la fotografía, sino el flujo de la fotografía en la era digital también, ¿no? O sea, para qué, y también para lo que es la ordenanza de tu consultorio, porque es mucho más fácil, en verdad, poder tener esta herramienta y un protocolo aceitado, en que ya no solo tienes que ser tú el que tome las fotos, ¿no? Sino que lo vas delegando también y siempre vas a poder entonces mantener un tipo de control de calidad en tu trabajo y también entonces un tipo de control con el trabajo también de los especialistas, porque de repente tú no estás en esa cirugía, ¿no? Pero de repente unas par de fotografías te permiten entonces ver cómo estuvo el trabajo. Entonces, bueno, entre todo este, digamos, todas estas ventajas que tiene la fotografía, yo creo que eso siempre lo platicamos en el curso, pero más que nada eso, la parte de la planificación, comunicación, son
son cosas que yo le saco mucho provecho y bueno, siempre están, o sea, lo pongo al último, pero no menos importante, es que está el respaldo legal de la fotografía. Claro. Entonces, este tipo de herramientas permiten entonces nosotros hacer correctos análisis, de repente análisis que no son estáticos, pero en diferentes situaciones te dan entonces un panorama dinámico para poder entonces nosotros comprender mucho mejor un paciente y también entonces definir ciertas cosas, ¿no? Como probablemente un análisis facial nos arroja mucha información previamente antes de empezar a tocar al paciente, porque de repente dice, no, ¿sabes qué? Es que yo quiero colocar implantes, pero ¿vas a colocar implantes? ¿Dónde? ¿Pero dónde vas a colocar el diente? Y los dientes, ¿qué tan largos tienen que ser? ¿Y cómo va a ser el cierre? ¿Cómo va a ser la oclusión? O sea, este tipo de cosas partimos a partir entonces de un correcto análisis facial. Un 2D sigue siendo vigente aún en el mundo del 3D. Entonces, bueno, también entramos en los escáneres que siempre, bueno, ya cada vez mucho más asequibles para todos y encontrando escáneres de diferentes marcas, ya pueden ser, bueno, tú habrás visto, de repente ya en el Congreso habrán salido algunas marcas que bueno, que se apetece de repente probarla porque tal vez no te alcanza para llegar a un escáner, digamos, de alta gama, pero para comenzar, puedes comenzar con uno de baja gama y poder introducirte en este mundo de la era digital, ¿no? Sí, ya hay de muchos Yo pienso precios y de muchas uno marcas. puede en verdad dividirlo. Yo no tengo escáner intraoral. Yo casi siempre, entonces, mis pacientes, entonces, tengo el laboratorio cuenta con servicio de escaneo digital, los laboratorios radiográficos cuentan con servicio también de escaneo. Entonces, yo hago mis planificaciones en base muchas veces a mandar al paciente a alguno de estos lugares o cuando yo voy a trabajar, que tengo que tomar alguna impresión que es grande, agarro y contacto a mi equipo de laboratorio que se encargan entonces de ir y facilitarme la herramienta. Pero es que ahorita ya yo no veo razones, ¿no? Para que uno no pueda meterse acá y poder irlo probando por lo menos de una manera entonces diferida, ¿no? O sea, de repente uno sigue tomando impresiones, obviamente, de yeso, pero que esos modelos se puedan digitalizar también, entonces es muy factible. O sea, no vas a tener color como te ofrecen de repente un escáner intraoral, pero bueno, no siempre vas a necesitar el color, entonces si simplemente es más información. Entonces, bueno, es mejor tenerlo y ya con eso ir avanzando y vas aprendiendo y entrando un poco más en este flujo. No, y archivar es un archivo digital, es más fácil que archivar el modelo. Tal cual, sí. Si de repente, si llegas a un paciente y empiezas a trabajar y pues de repente ya tienes su cajita propia que te ocupa un lugar bastante voluminoso en el consultorio, si no tienes espacio, Sí. se va complicando, ¿no? Porque de repente se empiezan a fracturar, a perder las impresiones, tipo de cosas. Entonces, bueno, es mejor ya muchas veces tener un drive o una nube, algo que donde tú puedes ir archivando todas tus historias clínicas y ahí va a estar para siempre, ¿no? O sea, no, Ujú. es mucho más fácil y acceder a ella en cualquier parte del mundo si lo necesitas, ¿no? Entonces, bueno, para también la parte de escaneos, esto es lo que te decía, ahí, digamos, hay formatos de escaneo intraorales que van a tener color, como el PLI o el OBJ, y el STL que nada más te arroja un tipo de modelo que es como si estuviéramos viéndolo en yeso. Entonces, bueno, la mayoría de los escáneres ya ofrecen la posibilidad de obtener color, entonces y son bastante veraces en el tema del color. Entonces, nosotros obtenemos un modelo con color y termina siendo bastante productivo porque también muchas veces, si te falta una fotografía, bueno, tienes un escáner intraoral con color que te da bastante información. Estos escáneres generan entonces lo que son el tipo de mallas. O sea, haz de cuenta, el escáner genera unos diferentes puntos en el espacio que terminan generando entonces vertientes que se comunican entre ellas y generan las mallas triangulares, que son las que estamos acostumbrados a ver, ¿okay? En la definición de cada uno. Los Y detalles bueno, de las cosas, de las fisuras, todo perfecto. cuenta, o muchas veces yo trabajo haciendo impresión 3D para poder hacer tipo estampados o inyectados de resinas. Ujú. La definición que tenga el modelo es la que vamos a tener en la resina, ¿no? Que no se te note mucho también en lo que es eso también tiene que ver mucho entre la calidad del escaneo y también la precisión del trabajo. Y también entonces está la parte de la impresión 3D, ¿no? Que entran entonces en secuencia para obtener entonces un modelo de calidad. Y bueno, entrando a la parte de esto de escáneres extraorales, encontramos que hay diferentes también opciones, porque ahora se trata también de integrar siempre la cara, ya sea con la fotografía, pero para poder tener mayor veracidad
la malla o digamos en el trabajo, integramos el escáner facial para así nosotros poder contar con mucha más información, ¿no? Porque, bueno, ahora yo creo que lo que se intenta es poder lograr una maqueta virtual del paciente, tener al paciente virtualmente y no necesitarlo para poder hacer la parte de planificación, incluir todo lo que es tomografía, escaneos intraorales, fotografías, escaneos faciales, ya puedes incluir dinámicas también. Entonces se vuelven a tener en verdad una maqueta virtual de lo que es cabeza y cuello del paciente. ¿El escáner facial cómo se hace? ¿Con fotos superpuestas o ya existen en sí escáner? Hay diferentes tipos de escáneres. De repente había estos tipos, como son como el Velus, o de repente hay otros que han salido, que sí, a través de igual todos los escáneres ópticos funcionan a través de fotometría. O sea, van ubicando puntos en el espacio y los van entonces haciendo coincidir para así generarte una malla. Entonces, hay unos que tienen la posibilidad de tener mucho mayor precisión en cuanto a la profundidad. Entonces, pueden leer si tú dices al paciente que sonría, poder leer parte de la arcada y poder así tú, porque aquí lo importante es poder machear, o sea, poder integrar el escaneo intraoral en el escaneo facial, porque si no, no tiene sentido que si tú vas a tener la cara ahí y colocarlo ahí como que tú al tanteo, ¿no? En verdad que tenga una precisión, una correspondencia que nos permite a nosotros obtener entonces una posición, digamos, craneofacial del paciente, porque ya si yo creo algo se empieza a intentar más es en usar menos el arco facial a través de este tipo de flujos. Entonces, porque ya contamos con la tomografía, contamos con el escáner intraoral, con el escáner facial, te empieza a pensar de que, bueno, ¿para qué lo necesitaría, no? Sí, claro. Aunque Entonces, bueno, NexoCAD sí tiene su articulador y todo, ¿no? no, sí, aquí te voy a mostrar, ¿no? Es parte de la que es la parte de la planificación, esto es lo que te digo, poder hacer machear este tipo de cosas. Hay diferentes flujos, ¿no? Escáneres que cada vez son más precisos, ¿no? Que el escaneo facial de una vez te dé esa información correspondiente y tú puedas entonces, a través de puntos y coordenadas, poder entonces machearlo en el software. Y bueno, estos son flujos de trabajo, o sea, si nosotros vamos a trabajar en ShareSide, que pueden ser básicamente trabajos como si nosotros tenemos entonces un escáner y también una fresadora que son compatibles y podemos hacer todo el trabajo en uno, o el LabSite que tenés el escáner que mandas al escaneo al laboratorio y recibes, básicamente en la parte digital, como si mandáramos la impresión nada más. Y la parte del diseño, que es la parte en la que de repente bueno, uno se afinca más, porque es la parte de la integración de todos los archivos. Tengo algo de experiencia en este tipo de cuestiones cuando uno tiene que machear archivos, de repente se ve como armar un rompecabezas, ¿no? Poder tener el entendimiento de la parte oclusal, o sea, en el tema de que poder nosotros vamos a hacer un diseño en base digamos, a parámetros que son predefinidos, como pueden ser de repente es la horquilla de Chu, que te permite entonces hacer mediciones, ir arrojando dientes en cierta ordenanza para poder nosotros crear una situación oclusal que sea predecible y que sea repetible. Y eso nada más se va a lograr a través de poder recordar toda esta información. Básicamente, cuando nosotros hacíamos un 10-10 para poder encontrar una relación entonces con el facial, con la sonrisa y poder arrojar entonces ciertas nociones. Yo creo que es algo que se tiene que seguir haciendo para nosotros mantener esa noción del 2D para poder llevarlo al 3D, ¿ok? Porque es una herramienta que a mí siempre se me ha hecho muy útil, pero es algo que era, digamos, algo negativo, era de que nos tomaba mucho tiempo hacerlo de repente en el PowerPoint. Y si tienes 2, 3 pacientes que tienes que hacerlo, y entre que tienes que hacer presupuestos, tienes que mandar modelos, que tienes que hacer un montón de cosas, uno lo que intenta es optimizar mucho más los tiempos. ¿Ok? Entonces, bueno, es la parte de lo que te decía del macheo, de usar una imagen 2D con el escaneo intraoral para poder nosotros poder solapar y permitir entonces usar algún tipo de cortina que nos permita tener una idea un poco de los tejidos blandos, que es algo que no pasaba antes. Antes estábamos acostumbrados a ver un articulador y yeso nada más, entonces nunca podíamos integrar la cara. Entonces aquí por lo menos ya empezamos a tener noción de la cara a la hora de poder nosotros hacer una planificación, un diseño que sea facialmente guiado.
En estos articuladores siguen siendo entonces movimientos que son predeterminados, posiciones que son estandarizadas, pero bueno, es algo que de repente hasta ni siquiera se hacía en muchos lugares porque, no sé, decía montar un articulador, decías, bueno, a menos que se vaya a hacer la rehabilitación completa, ¿no? Mm. Entonces, bueno, nosotros intentamos ahora con esto es poder en verdad montar todos los articuladores y poder colocarlos en su correlación con la fotografía y entendiendo que dependiendo de lo que vayamos a hacer, entender de que terapéuticamente a veces va a haber pacientes que vamos a poder trabajar en máxima intercupidación y otros que ya están trabajando en su sistema en una posición patológica, tenemos que buscar entonces encontrar una posición de RC, relación céntrica, que sea independientemente de contactos dentarios y que sea repetible. ¿Ok? Como me decía mi maestro ya en Argentina, era decir que, bueno, posiciones terapéuticas son muchas, pero posición de diagnóstico solo una. ¿Ok? Entonces, siempre poder contar de que en estos software nosotros también podemos integrar diferentes registros de mordidas y ver entonces cuál es el más viable para nosotros poder trabajar. ¿Ok? Porque muchas veces no hay mucha discrepancia de uno con el otro y nos va a permitir entonces decir, no, no podemos seguir trabajando en una máxima interpretación porque es un arco de cierre ya repetible, o ya encontramos entonces de repente el paciente está trabajando en un engrama ya para funcional y nos va a, poder, a dificultar a nosotros a la hora de que vayamos a hacer una rehabilitación, no vayas a poder realizar entonces un tratamiento que sea predecible en el tiempo estable. Entonces, bueno, todo esto nos va a permitir es evaluar cada uno de estos pasos y poder entonces nosotros hacer hincapié y intentar pasar esta parte, ¿no? De que definiendo la posición terapéutica, nosotros vamos a poder comenzar a agregar piezas y nosotros independientemente entender cómo vienen los dientes que engranar uno con otro para poder mandar las fuerzas de manera axial a las fuerzas del diente y poder protegerlos también unos a otros en lo que son las funciones en dinámica de la boca. ¿Ok? Entonces, bueno, y siempre está la plusvalía que siempre que tenemos un flujo que es facialmente guiado, que podemos integrar la cara y podemos entonces ir definiendo cuestiones que pueden ser de alta importancia estética. ¿Ok? Todo esto es Exocad. Esto es Exocad. ¿Ok? En el Exocad tú puedes definir qué articulador quieres usar, hay diferentes, pero básicamente todos funcionan igual, ¿no? Porque son todos promediales. La ventaja que no tiene de repente es que, bueno, si agregas la tomografía, puedes empezar entonces a hacer ciertos ajustes que te permitan entonces optimizar o personalizar mucho más el caso. Ok. Este de repente fue uno de los casos que tuve recientemente en el que hablamos entonces de que, bueno, hay pacientes que te va a llegar y tú vas a tener que, en verdad, leer toda la situación, ¿no? Esta es la ventaja de un paciente que es colega. Y nos encontramos que, bueno, el paciente ya se había hecho un paciente clase 3 ya si vemos entonces, había tenido entonces microtornillos, todo, y recidivó. O sea, el paciente volvió a una posición debido a la inestabilidad oclusal en la que se encontraba. Entonces, este tipo de pacientes intentas entonces entender cómo poder devolver equilibrio o soporte posterior para poder entonces evitar de que se acelere mucho más la degradación de las piezas dentales, pues si nos encontramos, de repente podemos encontrar ciertas recesiones, pérdida de hueso, y más que nada porque estaba también golpeteando de una manera en la que los dientes anteriores son los que te aguantaban el cierre. Entonces, nosotros intentamos devolver otra vez, a través del diseño, contactos equilibrados que permitan a él otra vez poder darle ese equilibrio, ¿no? Que nos va a dar la estabilidad en el tiempo, por lo menos de manera provisoria en lo que se encara la parte periodontal, porque no podemos pasar todavía la parte periodontal si no hemos atendido la parte oclusal, ¿no? La estabilidad. Entonces, bueno, a través de este tipo de análisis, nosotros podemos analizar y definir qué tipo de morfología, dependiendo del biotipo, dependiendo de los CENITs, la estética buscada por el paciente, nosotros podemos definir qué anatomías son las que son acordes para cada caso. O sea, hay de repente anatomías que tienen una anatomía muy geográfica, muy marcada, que muchas veces terminan siendo un poco incómodas para poder rehabilitar porque terminan siendo
muchos más, digamos, áreas de contacto en vez de buscar contactos equilibrados, ¿no? En vez de que sea un poco más puntiforme. Entonces, cuando queremos de repente hacernos un poco más, tipo, no sé, estilos mucho más góticos, ese tipo de anatomías que son muy marcadas, terminan dificultando la parte del diseño. Y en cambio, si agarramos y usamos anatomías que son un poco más básicas, por así decirlas, pero más naturales, nos permiten a nosotros entonces poder conseguir este tipo de engranajes más eficientes. Mm. Estas son las mismas anatomías, vistas del sector anterior, y la parte entonces de visualizaciones que nos permite entender mucho más fácil de que podemos agregar texturas, podemos agregar un poco más de personalización, porque aunque nosotros tengamos librerías de dientes, la intención siempre va a ser entonces personalizar. Nosotros podemos toquetear, y vamos a tener que agrandar, adaptar estos dientes a su situación, y es lo que nos va a permitir a nosotros que en verdad de que sea un trabajo que sea personalizado. ¿Ok? Este tipo de planificaciones las vamos dividiendo por etapas. Uno hace una prueba de mock-up en base a un diseño y después pues lo traslada, ya sea en resina, también me gusta mucho usar cuando son pacientes jóvenes, y por lo menos para poder guiarte, pues ese tipo de casos fue abordado de una manera que fue casi como, fue estratificado, ¿no? Nada más fue con la técnica de la llave palatina, en la que, bueno, Mm. definimos el largo y la forma incisal, nosotros estratificamos sobre ella, pero ya en base a una planificación para que sea correspondiente a lo que se hizo en el sector posterior, que sí fue un poco más, fue estampado o inyectado en su situación. Esto es lo que te decía, anatomías que sean entonces menos geográficas, y por eso este tipo de cosas se me hace muy importante el entendimiento del encerado cuando nosotros lo vamos a hacer de manera analógica. O sea, en verdad, comprender dónde tiene que ir una cúspide en relación con su antagonista y poder entonces permitirle el escape en cada una de las situaciones excéntricas. Entonces, si nosotros hacemos anatomías muy marcadas, de repente hacemos entonces superficies que hacen generan golpeteos, que independientemente del material que elijas, las fuerzas van a ir llevándolas entonces a un capital mucho más débil, que puede ser entonces el mismo diente, el periodonto, el hueso, el que Sí. quieras buscarle, ¿ok? Eso parte de los diseños, intentas entonces equilibrar, analizar curvas, intentar, digamos, minimizar un poco las desalineaciones en pacientes que no van a recurrir hacia la ortodoncia, analizar desgaste, facetas de desgaste, es algo que se entiende muy bien cuando lo ves entonces en diferentes visualizaciones en software de diseño, y poder intentar agregar esa cantidad faltante necesaria nada más. O sea, no intentar llevar una restauración sobredimensionada que sea acorde a la dimensión sobre la que queremos trabajar. Esto mismo nos va a permitir a nosotros en el futuro hacer un recambio de la resina por algún tipo de restauración de porcelana con una dimensión vertical nueva, con un mayor espacio que nos va a permitir a nosotros ser menos invasivos, porque vamos a tener que gastar menos el diente, y poder devolver anatomía faltante mucho más entonces enriquecida. Que de repente cuando trabajamos en una sola restauración, en una oclusión habitual, nos encontramos que no tenemos espacio, tenemos que desgastar más dientes, y aún así la anatomía que estamos devolviendo se encuentra bastante chata. En el software sí es el mejor que existe Exocad. Yo creo que van saliendo cada vez más software que nos permiten hacer diferentes cosas, porque hace poco comencé a trabajar también con el Blender, y el Blender también te ofrece diferentes herramientas que puedes entonces, digamos, maniobrar de diferente manera, que de repente el Exocad no cuenta. Entonces yo creo que ya lo que se trata ahorita es no solo depender de un software, sino de poder integrar diferentes y poder entonces aprovecharlos. Así como de repente, no sé si has visto cuando hacen tipo las cirugías guiadas con guías magnéticas y la colocación del provisorio de manera inmediata, ¿no? O Sí. sea, muchas veces esos son flujos que se fusionan, ¿no? Algunas partes de Nexocad, 3 Mixer o Blue Sky, entonces hay gente que le maniobra bastante con diferentes software y está muy bien. La verdad es que le saca mayor provecho y hacen entonces trabajos que son bastante interesantes. Y Pero para bueno, alguien que quiere empezar a diseñar, de los gratuitos, ¿cuáles recomiendas de los que nos
están escuchando, para los que nos están escuchando? Mira, yo creo que siempre para comenzar, y sin todo depende de que si quieres invertir o no, si vas a ir entonces al gratuito y quieres ir familiarizándote con la herramienta y más que nada para poder entrando en lo que es la propiocepción del espacio en tercera dimensión en la computadora, porque yo creo que lo que más tarda uno al comienzo es poder agarrar el mouse, o sea, de poder hacer, jugar con los espacios, poder trasladar el objeto. Entonces, si pueden arrancar con el Mesh Mixer, está excelente ahí, pero hay software, como digo, el Blender tiene la posibilidad de poder también trabajar y que puedes ir comprando nada más los módulos que vas necesitando. Mm. Entonces también te permite, es como, bueno, si voy a hacer modelos, ese tipo de cosas, y no es algo tampoco descabellado el precio, entonces yo creo que es algo que ya es bastante asequible para los que van comenzando. Entonces también se me hace una herramienta muy buena. Y bueno, poco a poco te van arrojando cada vez en software que te van aliviando un poco el tiempo. Yo creo que esto se trata todo, ¿no? De poder tercerizar un poco el tiempo y encontrarnos con herramientas que son más ágiles. Sí, totalmente. Entonces, bueno, algunos software que están, estos son algunos de softwares que hay, y estos son algunos que son de pago, otros son de pago por uso, y otros que son tipo open source, ¿no? Que como te dije, que son gratuitos. El Blue Sky también es una herramienta muy buena, y la ventaja es de que, bueno, tú nada más vas pagando lo que vas exportando. O sea, puedes trabajar ahí y nada más pagas la exportación del archivo. Entonces, bueno, esta es lo que es la parte de la digitalización, a la parte de la creación del objeto. Y esto es parte de lo que siempre se busca, ¿no? De lograr la precisión entre lo que planificas y en verdad a lo que se va a la boca, porque al final, ¿qué somos, no? Somos odontólogos y si no vemos entonces el trabajo manifestado en la boca, simplemente entonces estamos jugando a la computadora. Entonces nos encontramos en este punto de que, bueno, si nosotros logramos este engranaje correcto en el diseño, en base a un correcto registro de mordida y respetando los parámetros naturales, encontramos de que esa información se traslada de buena manera y podemos devolver funciones que habían sido perdidas. Hay pacientes que se acomodan fácilmente a los nuevos engramas, porque al principio dicen, no, se siente extraño, porque obviamente por el cambio, pero son cosas que se van adaptando, que de repente al transcurso de algún par de meses ya terminan siendo ya acostumbrados de manera completa, ¿no? Porque bueno, cuando cambias siempre la dimensión vertical va a ser un cambio grande al paciente, pero bueno, vemos los pacientes de repente más recurrentes en los que hacemos un cambio de dimensión vertical muy marcada, son en los pacientes de prótesis totales, en las que inmediatamente se van adaptando. Entonces, bueno, si sabemos trabajarla, es una herramienta de que no tenemos que tener tanta pena para poder usarla, ¿no? Porque siempre son pacientes que ven, si nosotros encontramos facetas, encontramos que no tenemos ningún tipo de protección en sectores anteriores ni posteriores, y la mejor forma de trabajar esa es aumentarla, ¿no? ¿Y cómo la vas a definir? Bueno, eso siempre es una pregunta que de repente se viene a la cabeza. Yo siempre les respondo en base al diseño. Nosotros lo vamos trabajando en base al diseño, porque obviamente pues, vamos aumentando y si no tienes el espacio todavía requerido para poder devolver función, obviamente nos falta un poco más. Entonces vamos a ir jugando ahí, haciendo el juego de la sábana corta, ¿no? Para, para poder determinar cuál va a ser nuestro lugar de trabajo. Y igualmente todo esto se prueba. Y bueno, un protocolo que yo pongo bastante en práctica es el de mis queridos mentores allá en Argentina. Este protocolo que es estéticamente guiado, cruzalmente protegido, que lo que nos permite esto es a través de la sectorización de la rehabilitación, ya sea entonces con provisionales o con provisionales de larga duración, también con resinas, nos permite entonces nosotros devolver este tipo de equilibrio cruzal y estético que nos permita entonces nosotros irlo trasladando de repente a un material más definitivo de una manera mucho más cómoda, porque muchas veces yo lo que más le encuentro la comodidad a este tipo de tratamientos para el paciente es de que al hacerlo de esa manera nos permite irlo trabajando por partes, que es la que es muy difícil para muchos pacientes, porque si no tendrías que hablar de 28 restauraciones de porcelana muchas veces. Entonces nosotros al poder ir cambiando por partes resina por cerámica,
se va haciendo entonces mucho más cómodo para ellos en todos los sentidos y también para nosotros porque podemos ir trabajando por partes nada más. Sí, Entonces, económicamente sí, para el paciente. sí, la verdad es que No. el paciente lo va entendiendo bastante bien y tiene un nivel de aceptación bastante alto. Entonces nosotros lo dividimos así en sector uno y 2, el sector antero superior, antero inferior, que siguen siendo estos sectores de que, bueno, a través de las enseñanzas del doctor Aníbal Alonso, son sectores en los que se encargan de devolver guías. O sea, los dientes anteriores en dando protección a los dientes posteriores, en actividades excéntricas, los dientes posteriores protegiendo en cierre, ¿no? Y otra información que podemos obtener, como puede ser la fonética, estética, durante estos dos sectores. Y los sectores posteriores, que es acompañar entonces a un correcto Wilson, un correcto Speed, para poder entonces dar desoclusión de una manera entonces homogénea, encontrar espacios uniformes en ese trayecto. Entonces, para mí es ha sido una forma, hay bastantes filosofías de trabajo, yo creo que todas funcionan y de hecho puedes fusionar unas veces unas con las otras. Yo creo que lo mejor es poder encontrar entonces una que en verdad se adecue a tu manera de trabajar y poder entonces así garantizar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque obviamente cada paciente es totalmente distinto y vas a ir requiriendo de repente diferentes filosofías para poder abordarlos. Esta es una de las maneras en las que hacemos la que es las llaves de transferencia, en la que podemos entonces compartir, o sea, llevar ya sea entonces el material, ya sea resinas precalentadas o resinas flow con alto contenido cerámico para poder entonces recibir o permitirle perdurar ante el embiste de la oclusión. Y que bueno, que también ahorita las ventajas de las resinas de que aunque tengan alto contenido cerámico, se encuentran que tienen bastante capacidad de pulido. Entonces las podemos llevar y aún así pulirlas y